Hola. Vamos a empezar el tema de bases de datos. Mirad, para conectar Java con bases de datos utilizaremos JDBC, ¿de acuerdo? Que es lo que nos va a soportar esa conexión de Java con bases de datos relacionales. Las clases de las clases que vamos a utilizar las podemos encontrar aquí. Las podemos encontrar aquí. Vamos a ver. Aunque sea la 13, da igual, una reciente no importa. Las podemos encontrar en el package Java SQL, que este es el que se encarga el que nos proporciona el API que nos permite acceder y manipular datos en diferentes fuentes de datos. Esas fuentes de datos pueden ser bases de datos, lo más normal, pero también pueden ser sistemas de archivo. ¿De acuerdo? Y en ese paquete hay una serie de clases entre las cuales destaca Driver Manager, que es la que nos permite establecer la conexión. Y luego hay una serie de elementos como statement o prepared statement que me permiten solicitar información a la base de datos, otros como result set que me permiten recuperar los datos de la base de datos. Hay también algunas excepciones específicas y bueno, otras más que no vamos a entrar en ellas. Bien, ¿cómo realizamos la conexión a una base de datos? Bueno, primero tenemos que tener una base de datos. Nosotros vamos a trabajar con MySQL. Vosotros tenéis ya experiencia manejando MySQL Workbench. Bueno, pues yo tengo aquí MySQL Workbench. Tengo una conexión definida en mi equipo a través del puerto 3306. El usuario es root y la contraseña es root. Tenemos que saber usuario y contraseña para luego conectarnos. Lo primero que voy a hacer aquí es crear una base de datos. Bueno, lo voy a hacer a través de un archivo típico de SQL que contiene tanto la definición del esquema como los datos. Me lo he preparado aquí, es este archivito. Vamos, está así también puesto, no porque yo lo he hecho a mano, sino porque me he creado la base de datos y la he exportado. Ya está, es una base de datos que contiene una única tabla. Una tabla que se llama empleado, que tiene un ID y nombre y tiene unas cuantas entradas, 10 o 12 entradas. Nada más, es una cosa muy simple. Vale, pues recuerdo, esto es una base de datos con una única tabla. Vamos a crear la base de datos. Bien, importar de un archivo autocontenido. Ahí lo tenemos. Y tengo que coger tanto estructura como datos. Importar. Vale, está yendo rápido. Ha finalizado. Aquí, refrescar. Vale, aquí tenemos prueba 1. Bien, prueba 1 tiene una tabla que es empleado, ¿de acuerdo? Que tiene ID y nombre. Aquí vemos los datos que hay en empleado. El 1 es Ana, el 2 Beatriz, tal, tal. 11 tiene, hasta el 11 que es Laura. Es muy simple. Pero bueno, lo interesante aquí no son los datos, eso, la pelea con los datos ya la hacéis vosotros en la asignatura de base de datos. Aquí lo importante es que ahora mismo podamos establecer la conexión. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos para eso a crear un proyecto en NetBeans. Un nuevo proyecto al que voy a llamar Conecta prueba 1. Conecta con base de datos. Ay, madre. Este es el nombre. Siguiente.
conecta con base de datos. Bien. Vamos a hacer de momento solamente la conexión, ¿eh? Bueno, pues vamos a crear una clase, una única clase, que se va a llamar principal, como hacemos siempre. Y en el main vamos a crear una conexión con la base de datos. La conexión es del tipo connection de Java SQL, lo vimos antes. Aquí tenemos una serie de interfaces y unas cuantas clases, ¿eh? Hemos hablado de que usaremos la clase Driver Manager y utilizaremos también Connection, utilizaremos Result Set, utilizaremos Statement, también Prepared Statement y Connection. Si os fijáis, todo esto son interfaces que tiene definido Java. Y esos interfaces se utilizarán por medio de clases que implementan esos interfaces. Y las clases nos las proporcionarán los drivers que utilicemos para conectar con la base de datos. Ahora pasaremos a ver un poquito de eso. Bien. De momento, tenemos declarada la conexión. Y lo que tenemos que hacer es conseguirla. Bueno, pues la conexión va a dármela el Driver Manager, ¿vale? La clase Driver Manager es la que me permite conseguir una conexión. Y para conseguir la conexión tengo que proporcionarle una URL y podría darle un usuario y contraseña, o podría darle un campo que se llama info, que es una especie de mapa, pero bueno, la forma más cómoda es esta: proporcionar una URL, un usuario y una contraseña. Vamos allá. Vamos a declararnos primero aquí el usuario. No sería necesario, pero bueno, voy a declarar variables para que quede un poquito más fácil el mantenimiento a futuro. El usuario en mi caso es root, en vuestro caso el que fuera. Y la contraseña también es root en mi caso. Como veis, no me he esperado mucho. Vale. Voy a declarar también aquí la URL que me dice, que voy a llamar como me dé la gana, ubicación le voy a llamar, o destino. Y ese destino va a ser, bueno, pues tiene que seguir una cierta forma. Y cuando vaya a hacer la conexión diré que con es igual a, bueno, pues el resultado de ejecutar el método getConnection de Driver Manager. Es un método estático, por tanto no tengo que instanciar la clase Driver Manager, sino que desde la propia clase lo ejecuto. Driver Manager getConnection, y lo voy a hacer proporcionándole una URL, un usuario y una contraseña. ¿Vale? Aquí voy a poner el destino, el usuario y la contraseña. Bien. Bueno, me está diciendo excepción, ¿no? Sí, vale. Que no estoy controlando una excepción que se podría producir. Vamos a meter esto en un try catch. Bien. Vale. Bueno, ¿y cuál es esa cadena de destino? Bueno, pues mirad, ya si vais a la documentación, a los tutoriales, podéis sacar
parte de la información, bueno, casi toda la información. Aquí está. Bien. Aquí, cómo se establece la conexión con la base de datos. Bueno, pues aquí nos da un ejemplito. Bueno, la verdad es que no lo dejo muy claro en esta. A ver si un poquito antes, un segundo. Aquí la introducción. Aquí da un poquito más, sí, un poquito más claro. Bien. La URL que hay que pasar es el destino. ¿Eh? Es la base de datos que es el destino. Lo que pasa es que aquí no da mucha. No, aquí ya se mete más detalle. Bueno, tendrías que buscar por aquí en las diferentes partes a ver si en algún sitio da un poquito más de información. Básicamente el destino se escribe de la siguiente, se escribe como una URL en la que el protocolo es JDBC, el subprotocolo en este caso, porque vamos a conectar con una base de datos MySQL, es MySQL. Luego el host al que nos vamos a conectar, hay que proporcionar host y puerto. El host en mi caso es localhost. Me voy a conectar a una base de datos que está en este equipo. Si estuviera en otro sitio, pues pondría su IP o su nombre de dominio. Y el puerto, yo he dejado que me proporcionaba por defecto 3306. Y por último, el nombre de la base de datos a la que nos queremos conectar, que la mía se llama prueba 1. ¿Vale? Siempre será así. JDBC, en el caso de MySQL se pone aquí MySQL y luego el destino y la base de datos en concreto. Bien. Vale. Esto todavía no va a funcionar porque necesita más cositas. ¿Y por qué he puesto así el pones aquí? Vale, perfecto. Vale. Bien. Creo que ya está. Vamos a ver. Hay que corregir algunas cosas, pero me lo va a decir. Bien. Me dirá que mi driver. Ahí está. No se ha encontrado un driver adecuado para JDBC MySQL. Claro, no tengo los drivers. Hemos dicho que este método del getConnection devuelve una conexión, una instancia de una clase que implementa connection, pero esas clases me las proporcionan los llamados drivers, que son las herramientas internas que van a permitirme interactuar con la base de datos. Y son diferentes según el tipo de base de datos con la que vayamos a trabajar. A ver si aquí nos dice, si nos vamos directamente a MySQL, pero a ver si desde aquí nos enlaza. A ver, empezando. Sí, dice que podrías utilizar tal o tal otro. Bien. Si vas a usar MySQL, tienes que instalar la última versión del conector de Java para MySQL. Y aquí nos dice dónde está. Bien, vamos a... Bueno, pues aquí tenemos el JDBC driver para MySQL. Este es el driver de JDBC para MySQL. Podría entrar aquí y descargarlo. ¿Vale? Selecciona el sistema operativo. Todo esto no va a ser necesario, porque lo tenemos más accesible gracias a Maven. Si nuestro proyecto no fuese de Maven, tendríamos que descargarlo. Yo lo voy a hacer este proceso. 1804. ¿Vale? Yo me descargaría este archivito. ¿Ya está descargado? No, aquí ahora, ya. Vale, ahora ya sí está descargado. Vale, aquí tenemos datos. Y es el MySQL Connector Java 8019. Este sería el archivo que contiene, digamos, la librería, los drivers, que son todas las clases Java
que internamente me van a permitir trabajar con la base de datos. Que a mí no me importa cómo están hechas por dentro. A mí lo que me interesa es conocer los interfaces que tiene definido Java y que son los que a mí me preocupan. Bueno, MySQL Connector Java. Bien. Bueno, pues yo voy a venir a mi proyecto y le voy a, como estoy con Maven, pues él me puede gestionar las dependencias muy bien. Es decir, que me añado una dependencia. Si fuera una hecha por mí, un paquete hecho por mí, una librería hecha por mí, pues iría metiendo aquí los datos. Pero aquí la puedo buscar. Voy a buscar las de MySQL Connector. No, MySQL, a ver cómo viene. Voy a buscar por MySQL. Esta no es. Aquí está. MySQL Connector Java. Aquí está, MySQL Connector Java 8.0.19, incluso la misma versión. Ahí está. Podríamos utilizar una versión que tiene el local, que se ha creado en local, o la de los repositorios de Maven. Voy a coger esta local y añadir. Bueno, pues como veis ahora aquí en las dependencias tengo el MySQL Connector Java y este protobuf que no sé qué es. Bueno, otra que tiene que ver con él. Y aquí dentro pues habrá un montón de clases. Aquí hay, como veis, paquetes y en cada paquete pues encontráis clases, un montón de clases. Pero nos importa un bledo cómo son esas clases. Nosotros tenemos que agrupar los interfaces. Tenemos drivers, aquí hay un montón. Aquí hay clases para aburrir, pero no nos interesan. De igual forma que cuando instaláis los drivers para una impresora o para una tarjeta gráfica, no os interesa cómo funcionan por dentro los drivers. Os interesa poder utilizar esos drivers para conectar. Pues aquí lo mismo. Bien, pues ya tenemos instalados los drivers. Ahora ya no debe dar ese error. Ya no nos dirá que falta driver. Vale. Ya no hay un problema de driver, hay un SQL exception. Que el valor, el time zone del servidor, hay que especificar el time zone al conectar. El server time zone. Vale. Bueno, pues no sé si recordáis algo de lo que hayáis visto por ahí de HTML. Cuando se especifica una URL se pueden especificar parámetros. Se pone después de la dirección un interrogante y el parámetro igual a valor. Server time zone. Pondría el nombre del parámetro igual al valor que sea. En este caso el valor lo tenemos que coger de la clase timezone. Un momentito que la buscamos por aquí. De la clase, voy a abrir esto de nueva. Y aquí ponemos timezone. Esta clase timezone, que es la que me permite gestionar la zona horaria. Y esta tiene un método aquí que me va a dar la clase por defecto, la zona horaria por defecto, y me devuelve un time zone. Y ese time zone si tiene el mismo, la misma, el time zone, la que tiene por defecto, vale, y luego que me dé el ID. Time zone, en fin, esto no tenéis por qué saberlo. Bien, le voy a decir que se conecte utilizando como zona horaria la zona horaria por defecto de mi máquina virtual de Java. Y ahora ya no debe tener ningún problema. A ver, si me equivoco por ahí nada. Vale. Pues ya está. Ya con esto
habríamos establecido la conexión. Por cierto, solo por curiosidad, ¿cuál es esta que he cogido por defecto? Debería ser la nuestra, la de España o Madrid, o no sé cómo vendrá. Vamos a hacerle aquí un sout de eso. Vamos a darle, a ver qué pone. Europa Madrid, vale. Bien. Vale, perfecto. Bien. Bueno, pues hemos declarado una variable de tipo connection y la hemos informado con una conexión que nos proporciona el driver manager. Una conexión a un destino usando un usuario y una contraseña. Es decir, hemos establecido, hemos abierto una sesión en la base de datos prueba 1 que está en este servidor. En un servidor que está en mi propia máquina y que funciona a través del puerto 3306 y es un servidor de MySQL. Yo lo tengo con MySQL Workbench, porque me dijo Tomás que vosotros trabajáis con el MySQL Workbench. Si alguien lo ha hecho, pues tiene una base, tiene un PHP MyAdmin y con eso gestiona su base de datos MySQL, pues perfecto, lo que sea, me da igual. O si lo hace a través de consola, pues lo haga a través de consola, allá cada uno. ¿De acuerdo? Bien, he dejado aquí, como veis, lo de las excepciones con el mensaje por defecto que me propone él. No quiero tampoco entrar en detalle. Era por ver los diferentes errores que me iba dando, pero verlos en concreto e irlos solucionando. Recordad una cosita. Claro, esta conexión que se ha abierto, cuando terminase el proceso habría que cerrarla. En un finally, cerrar la conexión. Bueno, pero también podéis, yo creo recordar, vamos a ver, el interfaz connection. Lo que yo tengo aquí es una instancia que implementa el interfaz connection. Una instancia de una clase que implementa la interfaz connection. Y la interfaz connection es un subinterfaz de autoclosable. Recordáis que aquello que era todos aquellos recursos que fueran autoclosable podíamos ponerlos como parte, como recursos propios de un try with resources. Así que podríamos hacer aquí un try. A ver si me va a dejar hacerlo así. Control X y le ponemos aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No me deja hacerlo con un source 8. No supports in source 8. Vale. Bueno, pues vamos a dejarlo así de momento. No. Era problema mío, puñeta, que tenía aquí declarado 2 veces la variable. Torpe. Vale. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, un sout. Bueno, pues estableciendo conexión. Estableciendo conexión con la base de datos. Vale. Y ya está. Entonces no tendremos que preocuparnos de cerrar este recurso que hemos abierto. Aquí me propone que este es un empty statement, este doble punto y coma que hay aquí. Bien, lo ejecutamos. Está haciendo conexión a la base de datos. Vale. Bien. Bueno, ¿qué hemos hecho? Ha establecido conexión, ha puesto este mensajito y al final ha salido, o sea que ha cerrado la conexión, ¿vale? Pues para nosotros es invisible. Bueno, pues ya está. Con esto ya sabemos establecer conexión con la base de datos. Ya en el próximo haremos alguna consulta o similar.